Bueno, pues hoy el tema que nos ocupa es Iglesia sinodal. Y la verdad es que de sínodo ya hemos estado escuchando muchísimo, ¿no? Últimamente la actitud sinodal, el sínodo, ¿o no? ¿No escucharon mucho? Sí. ¿Verdad? Bueno, pues a lo mejor les va a sonar un poco repetitivo. Lo de mañana no, porque hoy quizás sea lo más teórico, o sea, qué es la Iglesia sinodal y cómo esta actitud de sinodalidad pues ha estado en la historia a lo largo del tiempo. Aunque no se hablaba, éramos sinodales también, ¿no? Y se intentaba ser. Pero desde luego que el Papa Francisco en esta etapa última pues nos está animando a adoptar unas actitudes sinodales. Nosotros vamos a ver en qué consiste y ya mañana nos vamos a preguntar ¿y nuestra parroquia, nuestra comunidad es sinodal? ¿Ya? Y no solamente en la teoría, sino en la práctica, ¿ya? Y lo vamos a ir examinando y confesando nuestros pecados también, ¿no? Y bueno, y también pues todo lo que vamos logrando, que se van logrando muchas cosas, ¿no? No podemos, pero aún nos queda camino por recorrer en esto, pero poco a poco lo vamos a conseguir. Bueno, pues no me detengo más. Esto también lo conocen todos, ¿verdad? La palabra sinodal viene de dos términos griegos, o sínodo, dos términos griegos que están compuestos por sin, que es una partícula que es aunar, ¿verdad? Por eso hablamos de síntesis, hay muchas palabras que empiezan por sin y que eso sirve para aunar. Sinópticos, ¿verdad? Cuando de los tres evangelios que pensamos que han tenido una misma fuente, entonces decimos sinópticos, sin y opsis es vista, o sea, los tres los vemos, ¿ya? Bueno, por tanto, sin es una partícula juntos y odos o jodos es camino, sin, pues sínodo, sin jodo es esto. Bueno, la Iglesia ha sido convocada en sínodo y sínodo no es otra cosa que caminar juntos, pero no solos, con Jesús, ¿ya? Entonces es caminar con Jesús. Con Jesús, que es la comunidad también, ¿verdad? Es todo junto. Pasamos. Y aquí tenemos esta imagen que, en este sínodo último, el sínodo de la sinodalidad, que lo hemos tenido desde el 21 al 23, entonces esta imagen que es preciosa, ¿ya? ¿Qué imagina la especie de ángel o que va por encima? ¿Quién será? El Espíritu Santo, Jesús también. El Espíritu Santo, ¿sí? Y en ese grupo de gente, ¿qué vemos? Ahí estamos todos, ¿verdad? Están los niños, el que haga en silla de ruedas, los abuelitos, el obispo también, ¿verdad? Está ahí, ya, el anciano, el joven, todos vamos. Por tanto, esto sería caminar juntos. Y decimos, qué hermoso es ver esta variedad de gente guiados todos por el mismo Espíritu, el Espíritu de Jesús. Y ya vamos a hacer un poco de historia. Dice que en los primeros siglos, a medida que el cristianismo se extendía por el mundo, la sinodalidad, que sinodalidad sería como esa actitud, hacer del sínodo una actitud, ¿verdad? Bueno, este proceso de unirse, de caminar juntos, de escucharse unidos a otros para descubrir cómo nos está guiando el Espíritu Santo. Aquí el protagonista es el Espíritu Santo, no somos nosotros, ¿ya? Y esto lo tenemos que tener muy claro, porque a veces con ese afán de hacer las cosas bien, ¿verdad? Gastamos tanta energía y también tanta energía cuando fracasamos, porque en el fondo, sin darnos cuenta, lo que estamos protagonizando es mucho nosotros mismos, ¿no? Estamos siendo protagonistas y entonces, bueno, la preocupación es esa fidelidad al Espíritu.
primero escuchar qué es lo que nos dice y luego llevarlo a la práctica y no llevarlo como un compromiso personal solo, sino juntos, ¿ya? Bueno, dice que entonces en los primeros siglos, a medida que el cristianismo se extendía por el mundo, la era, bueno, pues todo esto, este proceso de unirnos, de caminar juntos, de ser fieles juntos al Espíritu, ¿verdad?, era una parte esencial de cómo el pueblo entendía su misión. Ellos no decían tantas palabras como nosotros, ¿verdad? No lo tenían todo tan estudiado, no, pero sin embargo, qué claro tenían este caminar juntos, qué claro lo tenían, ¿verdad? Entonces era una preocupación constante. ¿Qué es un sínodo en la Iglesia Católica? Porque a veces hablamos de sínodo, pero ¿y qué es? ¿Y cómo se realiza el sínodo en la Iglesia Católica? ¿Verdad? Entonces nos vamos a preguntar un poco sobre lo primero que vemos en la fotografía, son muchos obispos, ¿verdad? Bueno. Y bueno, esto ya lo vamos a ver, y quizá en esto va a consistir un poco la historia que vamos a contar, ¿verdad? Al principio eran los obispos, los ordenados, y ya en este último sínodo, ¿qué había? Además de obispos, y bueno, por supuesto el Papa, laicos, había un gran número de laicos, bastantes, vida consagrada, ¿ya? La vida consagrada es laical también, ¿ya? Porque solo tenemos dos ministerios, el ordenado y el laical. En la Iglesia Católica, dice, en términos generales, una asamblea de obispos, lo vemos ahí, que representa el episcopado católico, ¿ya? Y entonces ellos se reúnen, ¿verdad? Y esto no es de ahora, lo vamos a ver, y bueno, se preguntan qué quiere el espíritu de la Iglesia. Y luego nos lo transmitían a nosotros. Tiene como tarea, o tiene el sínodo, ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo. Por tanto, es como acompañar al Papa, ayudarle también a buscar al Papa. Un poco sería como el consejo que nosotros tenemos en las parroquias, en las capillas, ¿verdad? Y ese consejo es muy importante. Y nosotros a veces decimos, ¿y por qué el consejo no puede decidir? Pues porque el consejo es consejo, ¿ya? Es aconsejar, buscar juntos, párroco y laicos, buscar juntos el querer de Dios, lo que el Espíritu quiere. Pero solos, pues no somos. No tendremos, no podemos decidir, ¿ya? Juntos. Y también el párroco necesita del consejo para llegar a decisiones poco consensuadas. ¿Qué es el sínodo de los obispos? Empezamos contando un poco la historia. El Papa, San Pablo VI, fue quien el 15 de septiembre del año 65, muchos de ustedes no habían nacido, yo ya sí, estableció mediante el motu proprio Apostólica Solicitudo la institución permanente del sínodo de los obispos como respuesta a una petición del Concilio Vaticano II, ¿verdad? De los padres del Concilio Vaticano II, y convocó el primero 2 años después, o sea, el primer sínodo es convocado 2 años después de acabar el concilio del año 65 para examinar la manera en que se debía presentar y fortalecer la fe. Esta era como una preocupación global, ¿verdad? ¿Cómo fortalecer la fe del pueblo? Y entonces, bueno, pues hacen el sínodo posiblemente bastante diferente del sínodo que se ha realizado entre el año 21 y 23, este último, ¿verdad? Bueno, el sínodo de obispos fue configurado como una asamblea de prelados bajo la autoridad del pontífice, que es quien lo convoca, ¿ya? En esta reunión se discuten cuestiones que afectan a la Iglesia Católica. Por tanto,
tanto se discuten, no son cosas que ya van hechas, que solo tienen que aceptar, hay planteamientos, cada uno va dando su opinión, siempre orando también, es decir, que las decisiones que van tomando sean con la fuerza del Espíritu, no sea solamente el cálculo de acá, ¿no? Los participantes debaten y presentan sus reflexiones y consejos al Santo Padre para que los valore, pues no son vinculantes, es decir, lo que han decidido en sínodo, ¿verdad? Aunque sean cosas que suenan y que todo el mundo acepta muy bien, sin embargo, no son vinculantes, es decir, al Papa esto no le obliga a aceptarlo y a decir, lo ha dicho el sínodo, luego yo tengo que hacer esto. No, él tendrá otra vez que aconsejarse, que dicen en mi tierra, cribar para ver. Bueno, ¿qué tipos de sínodo de los obispos existen? No todos son iguales, ¿verdad? Entonces hay dos tipos, vamos a darlo deprisa, pero es necesario saberlo si es que no lo sabíamos hasta ahora. Dos tipos fundamentales, en función del ámbito al que afecten los asuntos a tratar, depende de qué se trate, ¿verdad? Se llama Asamblea General cuando se refiere a toda la Iglesia, o asamblea especial si se trata de cuestiones relativas a una zona concreta o a una región. A veces, bueno, pues podemos hacer el sínodo de Bolivia, pues podría ser también, si lo que trata son temas que afectan a Bolivia, por tanto ya la reunión no sería universal, no sería de todos los obispos del mundo, sino solamente eso es. Si viene algún representante de Roma, pues genial. Y si no, bueno, pues el mismo. ¿Cuáles son las fases de un sínodo? Bueno, pues lo que sí tenemos claro es que esta vez ha sido especial, ¿ya? Ha sido especial este sínodo. Ha habido una preparación mucho más notoria. Siempre ha habido preparación, pero mucho más notoria que los anteriores, ¿ya? Se ha dedicado más tiempo, ¿ya? Por voluntad del Papa Francisco también. Por tanto, según se detalla en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio del Papa Francisco, cada sínodo se realiza en 3 fases. La fase preparatoria, que comienza con la convocatoria y la asignación del tema y tiene como finalidad la consulta del pueblo de Dios. Y esta vez se ha hecho muy notoria, se le ha dedicado mucha importancia y mucho espacio de tiempo, ¿ya? Ha permitido, y si no lo hemos hecho es porque no hemos querido, que cada uno de nosotros mandase, ¿ya? Enviase su opinión, sus preocupaciones, podríamos haberlo hecho, ¿ya? Bueno, entonces más adelante la fase celebrativa tiene lugar las reuniones plenarias. Más adelante en la fase celebrativa tienen lugar las reuniones plenarias llamadas congregaciones generales. Y otro tipo de reuniones menores por grupos. También se pueden designar comisiones de estudio, ¿ya? Y ha habido también, ¿verdad? Si el tema lo requiere, el Papa puede determinar que se realice en varias sesiones. Es decir, esto no hay un formato, sino que dependiendo de la importancia del tema, pues se pueden hacer en varias sesiones. Lo que sí en este sínodo, el Papa parece ser que tenía muy claro que quería conocer bien la opinión del pueblo, ¿verdad? Que no vayamos a un sínodo, a ver qué conclusiones ha sacado el sínodo, no. Es importante también que todos nos preocupemos, nos movamos, oremos juntos, ¿ya? Buscando el querer de Dios. Entonces, y en este sínodo sí que se haga. Al concluir ambas fases, se elaborará un documento final
que será sometido a la aprobación de los miembros según la norma del derecho peculiar, buscando en la medida de lo posible la unanimidad moral. Bueno, este documento se entregará al Papa, ¿ya?, que decidirá sobre su publicación. Es decir, el Papa no está obligado a publicar. Por tanto, los miembros, los que participan en el sínodo, saben que sus estudios no todos van a ser aprobados, no todos van a ser publicados, ¿ya? Y esto también pues tenemos que acostumbrarnos. Bueno, y entonces dice que en este documento se encargará el Papa, que decidirá sobre su publicación. Si es aprobado expresamente por el romano pontífice, por el Papa, el documento final participa del magisterio ordenado del sucesor de Pedro, ¿ya? Entonces, si el Papa declara el sínodo como deliberativo, ¿ya?, entonces se incorporará al magisterio una vez que sea ratificado y promulgado con su firma y la de los miembros del sínodo, ¿ya? Entonces, dependiendo de la aprobación, o el Papa puede aprobar, estar de acuerdo, pero no ve conveniente la publicación, ¿ya? Entonces quedaría así. Después, en la fase de implementación, tanto la Secretaría General del Sínodo como los obispos procuran poner por obra las orientaciones plasmadas en el documento final. Con lo cual, esta es la tarea que nosotros tenemos ahora. Bueno, ¿cuál es la idea del Papa Francisco sobre el sínodo? Hasta ahora ha sido un poco aburrido, era la historia, pero era necesario decirlo, ¿verdad? ¿Cuál es la idea del Papa Francisco? Pues el 17 de octubre del 2015, el Papa Francisco pronunció un discurso con motivo del 50 aniversario de la institución del sínodo, que a su juicio constituye una de las herencias más preciosas del Concilio Vaticano II. El Papa Francisco valora muchísimo este organismo, ¿no?, del sínodo, ¿ya? Y entonces dice pues que es una de las cosas más hermosas, más valiosas que ha salido en el Vaticano II. Mira que esto es una afirmación muy grande, ¿no?, porque tantas cosas salieron y sin embargo, bueno, pues cree que esto es hermoso, porque es un poco como poner a toda la comunidad caminando junta, como dice el lema, ¿no? Sínodo, caminar juntos. Pues esta forma de hacer el sínodo, ¿verdad?, de reunir a la comunidad cristiana, a todos, obispos y fieles, ¿ya? Entonces, bueno, es una manera de dar importancia también, de todos tomar conciencia que todos estamos haciendo la Iglesia, que la Iglesia no es un edificio, no es una estructura, el Papa, obispos o no sé quién, sino que somos todos la Iglesia. En él expone su intención de modificar, pues, el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir, también en sus contradicciones. Exige de la Iglesia el fortalecimiento de la sinergia en todos los ámbitos de su misión. Es decir, sinergia, tenemos otra vez la partícula sin, energía, unir toda la energía, unir todo nuestro sentir, ¿verdad?, para poder llegar a realizar estos estudios y llegar a estas conclusiones, ¿no?, de modificar, de renovar, de convertirnos, ¿ya? Por tanto, él quiere fortalecer la sinergia en todos los ámbitos de su misión. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, de ahora, de nosotros, ¿verdad? El Papa quiere que no solamente nos contentemos con ir a la misa, escuchar las homilías, que preguntar al Padre qué es lo que tenemos que hacer, no, hay que orar, hay que buscar juntos, ¿ya? En la Constitución Apostólica Episcopalis
de septiembre del 2018, el Santo Padre señala que esta institución debe convertirse cada vez más en un instrumento privilegiado para escuchar al pueblo de Dios. Quiere decir, no solamente hay que, de vez en cuando, sino que esto tiene que ser una constante en la Iglesia, este caminar juntos, preguntar al laicado, que no es que no sea nadie el laicado, ¿verdad? Está para algo más que para obedecer, aunque obedecer, por supuesto, también es lo nuestro, ¿no? Lo que vemos en los obispos, en el Papa, los representantes, son como una garantía para nosotros, ¿verdad?, de que estamos en el camino. Pero ellos quieren que caminemos juntos también, que busquemos juntos, ¿verdad? Y decimos, y que a ella puede ser también llamados otros que no hayan recibido el munus episcopal, el regalo, ¿verdad?, episcopal. Es decir, que todos nos sintamos como protagonistas de la marcha de este camino de la Iglesia, ¿verdad? Que no solamente sean ellos, que les miremos así para que nos digan lo que tenemos que hacer, no, todos tenemos que ir. Y por supuesto, por otra parte, con una obediencia de fe, de verles como aquellos que Dios pone para que nos conduzcan, para que nos guíen, para que nos ayuden, ¿no?, a caminar en la fe, pero también colaborando con ellos. Durante el discurso que pronunció en el momento de la reflexión para el inicio del sínodo, de la sinodalidad, y esto fue en octubre del 2021, saben que estuvimos bastante tiempo desde el 21 preparándonos y reflexionando. Bueno, pues para ese discurso el Papa Francisco reiteró que el sínodo del sínodo no es un parlamento, y esto qué interesante es, ¿verdad? Muy bien, aquí. No es un parlamento ni un sondeo de las opiniones, sino que es un momento eclesial, y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Y yo aquí me hacía reflexionar, y mañana lo daremos más, ¿verdad? ¿Cuántas reuniones nosotros hacemos con nuestra debilidad también, ¿no? Que aquello parece una reunión de la OTB, en vez de ser el consejo de capilla, ¿verdad? Nos reunimos, claro que si hacemos una oración, porque es el usual, hacemos una oración, pero después los criterios, nuestras opiniones, a veces, otras veces no, yo no quiero ser negativa también, ¿no? Pero no sé, como que no preguntamos mucho al Espíritu, no las oramos mucho, no decimos esto, tenemos que llevarlo a la oración, ¿verdad? Y luego dentro de un mes volvamos otra vez a ver, ¿ya? Y a confrontar, a ver lo que el Espíritu nos dice a cada uno. A veces no, a veces nuestras reuniones priman los criterios puramente humanos, y ya digo, aquello parece una reunión cualquiera, ¿ya? Por eso. Bueno, durante el discurso que pronunció, ya lo hemos dicho esto también, ¿verdad? ¿Ya? Entonces el Papa dice que es un momento eclesial y el protagonista es el Espíritu Santo, y es aquí donde yo decía, ¿verdad?, que ojalá que nuestros consejos, nuestras reuniones de capillas, de comunidad cristiana, pues cada vez sea más orar, escuchar al Espíritu, ¿verdad? Y no orar porque, bueno, es costumbre, ¿verdad? Ya es una costumbre que tenemos. Vamos a invocar al Espíritu, pero a veces como que no le preguntamos demasiado qué es lo que quiere. En los primeros siglos, a medida que el cristianismo se extendía por el mundo, la sinodalidad, este proceso de unirse, de caminar juntos, de escucharse unos a otros para descubrir cómo nos está guiando el Espíritu Santo, era una parte esencial de cómo el pueblo entendía su misión. A través de los años, después, nuestros hermanos y hermanas han entendido la centralidad de la sinodalidad. Hoy estamos totalmente convencidos de que la Iglesia tiene que ser sinodal, ¿verdad? Tenemos que caminar
no queremos decir, ahora ya los obispos son unos colegas. No, tampoco es eso. ¿Ya? Tampoco es eso. Cada uno en su lugar, pero todos en camino. ¿Ya? Bueno, y esto también tiene un origen bíblico. La dinámica de la sinodalidad tiene su origen en la Sagrada Escritura, ¿ya? Y así vemos cómo Jesús, ya lo vamos a ver, en Marcos 1, 14, 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Caminando juntos al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban una red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, le siguieron. Un trecho más adelante vio a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, que arreglaban las redes en la barca. Los llamó. Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con él. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo Jesús empieza su misión en el Evangelio de Marcos. Dice que una vez que Juan el Bautista se retira, ¿verdad?, empieza el ministerio de Jesús. Y lo primero que hace es buscar a compañeros para juntos comenzar esta tarea. Sería de evangelización como nosotros, no evangelización que el Evangelio, pero bueno, de ir como misionando, ¿verdad? Misionando. Bueno, entonces vemos que está en la misma raíz del cristianismo, la sinodalidad, el sínodo, ¿verdad? El formar personas y juntos realizar la misión, ¿ya? Otro de los textos que nos ayudan muchísimo y que invocamos es Hechos de los Apóstoles 15, 1, 35. Este es también el llamado Concilio de Jerusalén, que aparece por primera vez en donde aparece la palabra sínodo. La primera iglesia, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. Bueno. Y bueno, pues en aquella iglesia naciente, ¿verdad?, pues parece que también había diferencia de opiniones, como entre nosotros. Hay gente que es más avanzada, otros menos, ¿ya? Bueno, y todos somos iglesia, ¿ya? Entonces, los de Antioquía, o sea, primero lo que tenían claro, ¿verdad?, los cristianos incipientes, los primeros, que eran judíos, ¿verdad?, pues era que, lógicamente, para pertenecer a la comunidad de Jesús, ¿verdad?, tenían que ser judíos, tenían que haber sido los varones circuncidados, y una vez circuncidados ya podrían dar el paso para ser cristianos, ¿ya? Bueno, pero los apóstoles de Antioquía se dan cuenta, los que están en Antioquía arriba, se dan cuenta que hay algunos que no son judíos, que no están circuncidados, pero que tienen el espíritu, ¿ya? Es decir, que tienen deseos de unirse a la comunidad, y eso es por obra del Espíritu. Y les empiezan a entrar las dudas y empiezan entre ellos a discutir también, y a decir, no, pero es que no puede ser, no se pueden unir, tienen que ser antes circuncidados, tienen que ser judíos y después judíos católicos. Bueno, pero se dan cuenta, cada día se iban dando cuenta más, que el Espíritu estaba también regalándose a estas personas que no estaban circuncidadas, que no eran. Entonces, bueno, pues ante este fenómeno ellos bajan a Jerusalén, y entonces ahí hacen el primer concilio, ¿verdad? No decimos que es ecuménico porque sería de la región, pero bueno, decimos el primer concilio de la iglesia,
Es Hechos de los Apóstoles 15, ¿verdad? Y el problema que surge es este, ¿ya? ¿Qué hacer con aquellos que se sienten llamados a formar parte de la comunidad cristiana, que sienten el llamado, pero no se les permite entrar por no estar circuncidados, es decir, por no ser judíos? Y ellos se reúnen, ¿verdad? Se ponen en oración, lo dice el texto, abriéndose al Espíritu, y llegan a un acuerdo. Esto seguramente que no lo hicieron en un momento, ¿ya? Sino que esto duró mucho tiempo. Primero seguramente discutieron como nosotros lo hacemos también, ¿verdad? Cada uno defiende su idea, cree que eso es lo mejor, ¿ya? Y ahí está. Y poco a poco el Espíritu Santo les fue convirtiendo, les fue domesticando, ¿ya? Para darse cuenta que Cristo, con su muerte y resurrección, pues llegaba, ya estamos salvados, hemos sido salvados en su muerte y resurrección, no por la circuncisión, por la ley de Moisés, ¿no? Sino, bueno, pero ya digo, esto les costó un poquito. Vamos a leer algo que puede ser importante. Dice, en esto, ¿no? Dice en el versículo 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto, ¿ya? No era claro y no era tan fácil tampoco, ¿eh? Era una decisión muy, muy importante. Y entonces se reúnen y dicen, toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y a Pablo, que eran los que traían la novedad, eran los que habían experimentado cómo el Espíritu estaba descendiendo también, se estaba manifestando también a los no circuncidados, ¿ya? Dice que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por medio de ellos, ¿no? Entre los paganos. Sabemos que paganos, hasta ahí ya llegamos, ¿verdad? Paganos son aquellos no circuncidados. Y Simón Pedro dice, hermanos, les ruego que me escuchen. Es precioso y a mí toda la Biblia es hermosa, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento y entre los Hechos de los Apóstoles está escrito con tanta viveza, que realmente como que notamos la vida, el espíritu que había en esas comunidades, ¿no? Bueno, entonces hacen la reunión, ¿verdad? Y llegan a conclusiones, y entre las de ellas es esto. Por tanto, dice, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Es decir, vamos a dejar de exigirles tanto, ¿verdad? Con el bautismo llega ya, porque es la muerte y resurrección de Cristo actuando en ese momento en cada uno, ¿verdad? Basta encargarles que se abstengan constantemente, que se abstengan de contaminarse con los ídolos. Ya sabéis que todo el Antiguo Testamento, la gran lucha, el gran compromiso del pueblo con su Dios es adorarle a Él, tenerle como su Dios, como su Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban rodeados de pueblos que, tenían muchos dioses, ¿ya? Practicaban la idolatría, y entonces, pues, estudiando en el Antiguo Testamento es muy curioso, ¿verdad? Cómo ellos, al Dios de Israel, el Dios que les había liberado, ya les había hecho pasar el Mar Rojo, les había liberado de la esclavitud de Egipto, ese era el Dios para ellos. Pero luego pensaban que estos ídolos también que los otros pueblos tenían, oye, pues para algo debían de servir, ¿no? Y también como que el Dios de Israel era tan grande que no se ocupaba de esas cosas pequeñas. Y entonces, pues, cuando llegaba la fecundidad del campo, la fertilidad, pues para eso tenían sus ídolos. Y ellos caían también en la tentación de
acudir a estos ídolos también, ¿verdad? Bueno, y entonces pues dice, bueno, lo que se tienen que comprometer es a despedirse de la idolatría, de los ídolos, ¿no? Bueno, pues que observen también en los alimentos, ¿verdad? Que bueno, es decir, que no es que hagan lo que quieran y ya está, sino que tengan unas normas, respeten unas normas, pero no, por supuesto, la obligación de hacerse judíos y después cristianos. Bueno, y entonces esta carta, una vez leída, que era, bueno, dar paso, ¿verdad?, a esto otro, a que puedan bautizarse los paganos, entonces dice que la llevaron a Antioquía. Qué bonito, ¿verdad?, a que los hermanos también, bueno, supiesen de la decisión de aquel concilio, que ellos no lo llamaban concilio, de aquella reunión, ¿verdad? Bueno, esto ocurre en el año 50 de Cristo. Y nos preguntamos en este concilio, en esta reunión, en este sínodo, ¿verdad?, ¿quién ganó? Porque había partes muy encontradas. Estaba, bueno, Pablo, y bueno, estaban defendiendo una parte y los otros, muchísimos, no estaban de acuerdo en principio con aquello, ¿verdad? Y sin embargo, acabada la reunión, nos preguntamos quién ganó, quién sintió la sensación de que hemos ganado nosotros, y dice, pues todos ganaron, todos ganaron. ¿Por qué? Porque todos, en actitud abierta al Espíritu, se dispusieron a buscar la verdad, lo que era la voluntad de Dios. Consiguieron descubrir, y cuando uno consigue descubrir lo que Dios quiere, te da muchísima paz, ¿ya? Y emprendes el camino, ¿ya? Yo creo que esto todo lo hemos experimentado también a nivel personal, ¿ya? Cuando alguien nos plantean algo y no era nuestro camino precisamente, pues entonces se nos monta ahí un problema dentro, ¿verdad? Pero a medida que nosotros nos vamos abandonando en Dios, vamos poniendo en sus manos todo esto, vamos descubriendo que el querer de Dios es ese, entonces ya aquella enfado se nos va y empezamos a caminar con paz, con serenidad y a ver con claridad lo que Dios quiere. Bueno, pues esto sería también, ¿verdad? Entonces dice, en este momento cada uno no se sale caprichosamente con la suya, ¿ya?, sino que disciernen juntos lo que el Espíritu pide a la comunidad, ¿ya? Y así tenemos en este texto una situación difícil y muy compleja que se plantea, muy difícil, que nosotros diríamos, oye, sin la ayuda del Espíritu yo no sé dónde salen a puños, ¿no? En vez de salir con esa claridad de que esto es lo que Dios quiere. Por tanto, una situación difícil, un modo de proceder sinodal, que es ese escuchar al Espíritu y entonces juntos descubrir qué es lo que Dios quiere, y un resultado, y el resultado es enviado en carta a la comunidad de Antioquía, ¿ya? Por tanto, estos tres pasos fueron muy importantes. Y estos tres pasos se tienen que dar de vez en cuando en nuestras comunidades también. Tenemos que obedecer estos pasos, ¿verdad? Situación difícil que se plantea, pero no ir a buscar la solución a recursos que nosotros bien controlamos, ¿verdad? Y no, sino a Dios. ¿Qué quiere el Espíritu de nosotros, no? Y hacerlo en sinodalidad, no solamente una persona, ¿verdad? Por eso el Papa dice, yo necesito del pueblo, necesito que oren conmigo y que juntos lleguemos a discernir lo que Dios quiere de la Iglesia, ¿verdad? Ya no llega con que Él sea muy santo y se ponga en oración y no, somos todos como comunidad los que tenemos que caminar. Y por eso decimos, pues nada, felicidades. La Iglesia en Hechos 15 nace
sinodal, ¿ya? Es el primer sínodo que nosotros conocemos. Como esto es un proceso, no es que de un día para otro se nos ilumina la lámpara y empezamos a ver, es todo un proceso, ¿ya? A través de los años, nuestros hermanos y hermanas han entendido la centralidad de la sinodalidad. Por tanto, esto no tiene marcha atrás, no tiene marcha atrás. Y esto requiere de nosotros también mucha oración y también ser abiertos, exponer aquello que el Señor nos dice, ¿verdad? Y ponerlo en común, primero a nivel de parroquia, de capillas de parroquia, ¿verdad? Y esto ya llegará a los obispos, ya llega también, ¿verdad? Y de los obispos pues les llega al Papa también. El Concilio Vaticano II describe a la Iglesia como un pueblo peregrino en camino. Ya hemos tenido otros concilios antes de llegar al Vaticano II. El Vaticano II fue una gracia enorme, ¿verdad? Los otros concilios, o algunos de ellos, pensemos en el de Trento después de la Reforma Protestante, ¿verdad? En el siglo XVI. Qué difícil era aquello, ¿verdad? Qué difícil saber lo que Dios quiere también entre esa maraña de problemas. Y la Iglesia salió adelante, salió adelante. Y sin embargo, luego viene el Concilio Vaticano I, que por la Primera Guerra Mundial se tuvo que suspender, pero que también, bueno, en el siglo XIX estaba siendo muy radical, ¿verdad? Estaba siendo muy radical, estaba tomando una postura un poco dura, ¿ya? Y bueno, pues Dios quiso, ¿verdad?, que no siguiera, ¿ya? Y luego viene el Vaticano II, ya totalmente diferente, ¿verdad?, en donde aquí sí que se ve la apertura al espíritu, ¿verdad? Y cómo, bueno, pues fue precioso. Todavía cuando leemos los documentos del Vaticano II nos damos que están en plena y en total actualidad, ¿ya? Bueno, entonces el Papa Pablo VI estableció el sínodo de los obispos para llevar adelante este proceso sinodal. Por tanto, a Pablo VI, un papa pues que aparentemente era muy callado, muy reservado, ¿verdad? Los que lo hayamos conocido, yo era una niña, pero ahí estaba ya. Pues, pero un papa muy bueno y de hecho santo también. Ahora en nuestros días el Papa Francisco ha llevado la sinodalidad a dar un paso más adelante, ¿ya? Entonces era impensable, hace unos años era impensable que tanto laico, ¿verdad?, laicos participaran en un sínodo, la vida consagrada, es decir, era impensable. Sin embargo, pues esto será cada vez más común. Posiblemente en el próximo sínodo el número de laicos y de vida consagrada será mayor todavía, ¿ya? Y qué hermoso. Y el Papa Francisco insiste en caminar juntos. Qué claro lo tiene el Papa, ¿verdad? No es solo la responsabilidad de los obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Y como muchas veces nosotros tenemos todavía esa actitud pasiva, a ver lo que nos dicen. Claro que sí que tenemos que estar a la escucha de lo que nos dicen, por supuesto que sí, ¿verdad? Y con un gran respeto y bueno, creyendo, ¿verdad?, que el Señor les ha puesto en nuestro camino para guiarnos, claro que sí. Pero también tenemos que colaborar, también el Espíritu se nos manifiesta a nosotros y entonces es eso. El Santo Padre nos invita a todos, obispos, sacerdotes, diáconos, vida consagrada, laicos, a participar en el camino para escuchar, compartir y dar respuestas a la pregunta: ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Esta pregunta no solamente es para ellos, para los obispos, para los sacerdotes, es para todos, para todos. Esta pregunta la tenemos que, y esto, la claridad nos va a venir de la oración, la lectura de la Sagrada, de la palabra, de
sacramentos también, que son esa ayuda tan importante, ¿verdad? La práctica o la participación en los sacramentos y, por supuesto,